buenas a tiempos raros. En el episodio de esta semana vamos a hablar de la Europa central y oriental y su mitología, es decir, sobre todo mitos eslavos. Para empezar, una breve introducción. Con la notable excepción de rumanos, húngaros y albaneses, los pueblos de Europa central y oriental pertenecen predominantemente a la familia de los eslavos, cuya identidad étnica se estableció hace unos 1500 años. Por entonces, en el siglo V después de Cristo, los eslavos iniciaron sus migraciones por el este de Europa, hacia el norte hasta el mar Báltico, hacia el sur hasta el Adriático, y desde Bohemia, en la parte centro-oriental, recorrieron medio mundo hasta alcanzar el Pacífico. Los que se instalaron en el norte, polacos, bielorrusos y rusos, encontraron su país un país en su mayor parte llano y pantanoso, con grandes ríos y cubierto de nieve durante más de 6 meses al año. Quienes poblaron las partes centrales, checos, eslovacos y ucranianos, encontraron una estepa herbosa y casi sin árboles. Las tribus que se dirigieron hacia el sur a través de los Balcanes, los yugoslavos, que literalmente significa eslavos del sur, serbios, croatas, eslovenos y macedonios, y los búlgaros, hallaron un clima más templado a orillas de los cálidos mares Adriático, Egeo y Negro, rodeados de montañas con cumbres nevadas. Las robustas tribus que se encaminaron hacia el este, los rus o rusos, se abrieron paso valiéndose del hacha y el fuego a través de densos bosques con ciénagas y lagos en los que vivían gran cantidad de animales salvajes. Según el historiador Vasily Kuklevich, para comprender la cultura eslava, hemos de fijarnos en el bosque, el río y la estepa. Los bosques proporcionaban a los eslavos robles y pinos para construir sus casas, les calentaban con álamos y abedules, iluminaban sus cabañas con teas de madera de abedul, les calzaban con sandalias de fibra, les proporcionaban platos y fuentes, les vestían con cueros y pieles, y les alimentaban con miel, y eran el mejor abrigo para su ganado. Pero la vida en el bosque era dura y peligrosa. Lobos y osos acechaban a hombres y ganado por igual. Era un mundo de sonidos fantásticos y sombras amenazadoras que inspiraba miedo. El bosque incitaba a la prudencia y a una fantasía encendida. La estepa dejó en el alma eslava una huella particular. Su interminable extensión producía una sensación de vastos horizontes y sueños lejanos, y sin embargo era más amenazadora que el bosque, pues no ofrecía donde esconderse de los merodeadores nómadas y de los temidos mongoles y tártaros. El bosque y la estepa despertaban sentimientos opuestos de amistad y de temor, no así el río, pues, como dice Kuklevich, amaban a su río. No hay otro rasgo del terreno tan hondamente cantado por el folclore eslavo, y con buenos motivos para ello. En sus merodeos le mostraba el camino, en sus asentamientos era su compañero constante, instalaba la casa en sus riberas y le alimentaba durante gran parte del año. Para el comerciante era la mejor carretera tanto en verano como en invierno. Enseñó a los eslavos el orden y la sociabilidad. Hermanó a los hombres y se hizo sentir que formaban parte de la sociedad, enseñándoles a respetar las costumbres ajenas, a comerciar, a experimentar, a inventar y a adaptar. También ríos y lagos tenían sus misterios. Es fácil entender que en un mundo habitado por demonios, los primitivos eslavos creyeran que el espíritu del río murmuraba cuando estaba satisfecho y rugía cuando estaba irritado. El movimiento continuo de sus aguas sugería de modo muy natural que era algo vivo, de modo que cada río y cada lago tenían su duende masculino y su ninfa acuática femenina. Tal es, pues, el origen principal de la madre naturaleza, que configuró la cultura eslava, confiriendo a sus mitos un carácter peculiar. Los Vodyanoi. Ríos, lagos y mares eran muy importantes para los antiguos eslavos, y el movimiento del agua sugería que estaba dotada de vida. Cada curso de agua tenía su propio espíritu, el Vodyanoi, que era viejo, feo, cubierto de lodo y con las barbas verdes. De él dependía la vida de las aguas. Cuando estaba borracho, hacía que las aguas se desbordaran,
Si estaba satisfecho, conducía a los peces hacia las redes, y cuando se enfadaba, desencadenaba tormentas, hundía barcos y ahogaba a los marineros. Os voy a contar ahora un mito de esta cultura que se llama la doncella de las nieves. La doncella de las nieves, Senogorska, era hija de la hermosa primavera y de un viejo, el hada nariz roja. Hasta los 16 años vivió en el reino al lado de su padre. Fue entonces cuando Yarilo, el dios Sol, la vio y la descongeló. Más tarde, un invierno, al encontrarse sus padres, discutieron sobre el destino de la doncella de las nieves. La madre quería que fuese libre, pero el padre temía al sol. Finalmente, decidieron dejarla al cuidado de un anciano matrimonio. Lo hicieron de la siguiente manera. Una mañana, mientras el anciano y su esposa caminaban por el bosque nevado, el hombre se detuvo para hacer una muchacha de nieve, el equivalente eslavo de un muñeco de nieve. Para su sorpresa, los labios de la muchacha de nieve se volvieron rojos, sus ojos se abrieron y de la nieve surgió una muchacha viva y verdadera. La doncella de las nieves creció en cuestión de horas. Pronto, el sol primaveral calentó la tierra y aparecieron manchas de hierba verde. Pero la joven se escondió del sol, se dirigió a las gélidas sombras y tendió sus pálidos brazos hacia la lluvia. Un día, al acercarse el verano, unas muchachas campesinas invitaron a jugar a la doncella de las nieves. Esta, tras resistirse, se unió a ellas recogiendo flores, entonando canciones y bailando con los muchachos campesinos. Así se entretuvo hasta que un muchacho pastor, Lel, tocó su flauta para ella, la cogió de la mano y la sacó a bailar. Desde ese día, Lel el pastor visitó a la doncella de las nieves, pero, aunque la amaba tiernamente, el corazón helado de ella no le daba respuesta. Finalmente, la dejó por una muchacha del pueblo. La doncella de las nieves, dolida, corrió a un lago en medio del bosque y pidió a su madre, Lo, que le diera un corazón humano para amar. Pues amar, aunque solo sea unos momentos, es más precioso que vivir eternamente con un corazón de hielo. Compadeciéndose de ella, su madre le puso una corona de lirios y le aconsejó que no expusiera su amor a la feroz mirada de Yarilo, el dios Sol. La doncella de las nieves corrió por entre los árboles en busca de Led y le declaró su amor. A medida que hablaba, el radiante sol fue subiendo en el cielo despejado hasta disipar las tinieblas de la noche y fundir la nieve que quedaba. Un rayo de sol cayó sobre ella que, con un grito de dolor, pidió a Lel que le tocara su última canción, y según tocaba, el cuerpo de ella se hundió en la tierra, quedando solamente una corona de lirios. Mas, cuando una vida pasa, nace otra. El rayo de sol despierta con su beso a la tierra helada y da nacimiento a las plantas y a las flores. En cuanto a Lel, espera que las nieves del invierno le devuelvan a su amada doncella de las nieves. Sobre los espíritus domésticos. Los antiguos eslavos veían por doquier espíritus buenos, malos y juguetones. Había que tratarlos con prudencia, pues solían estar relacionados con los espíritus de los antepasados, y la prosperidad de la casa dependía de su bienestar. Los eslavos mantenían vivo el recuerdo de sus antepasados difuntos por medio de complejos rituales, como llevar comida a su tumba varias veces al año, y hablarles cuando había que tomar decisiones importantes. Este culto de los antepasados está presente en los relatos del hijo menor, frecuentemente el loco, que es desgarbado y de ingenio tardo. Sin embargo, al honrar a su difunto padre, invariablemente recibe la justa recompensa. En ocasiones se vuelve guapo y apuesto y se casa con una hermosa princesa. Esto es un tema recurrente en la mitología eslava. Los vampiros. La criatura mítica más maligna más conocida de los pueblos eslavos y centroeuropeos es el vampiro, procedente de la palabra eslava del sur, vampir. Con la cristianización, la Iglesia dirigió los mitos vampíricos contra herejes y paganos, y contra aquellos cuya conformidad quería obtener sirviéndose del miedo. Brujas, hechiceros, no creyentes, ladrones, prostitutas y demás indeseables. De todas estas gentes impuras,
Se decía que no descansaban al morir, sino que se convertían en vampiros. Estos no muertos visitaban las casas a medianoche para beber la sangre de sus víctimas dormidas o tener relaciones sexuales con ellas, que morían exhaustas o se convertían en vampiros a su vez. El mito de María Morevna. Un día, mientras va cabalgando, el príncipe Iván se encuentra con el ejército de difunto de Huesos Viejos, el Inmortal. Lo ha derrotado con una salvamano la reina guerrera María Morevna. Iván cabalga, encuentra a la reina, se enamora de ella y se casa. Antes de volver a la guerra, María Morevna advierte al príncipe de que no entre en un salón cerrado de su palacio. En cuanto ella se va, Iván abre la cámara prohibida y encuentra a un anciano encadenado dentro de un recipiente de hierro sobre un fuego ardiente. Apiadado, el príncipe Iván le da a beber agua. Repentinamente, el anciano recupera la fuerza y se transforma en Huesos Viejos, el Inmortal. Rompe sus cadenas y se lleva a Iván a su propio reino. Al descubrirlo, María Morevna monta a caballo y sale a rescatar a su marido, pero es capturada y descuartizada. En ese momento, los cuñados de Iván, un halcón, un cuervo y un águila, acuden a rescatarla y mojan con el agua de la vida los trozos de su cadáver. El cuerpo se rehace y María vuelve a la vida. Esta vez, para rescatar a Iván, María intenta hacerse con el único caballo que puede perseguir al corcel de Huesos Viejos. Pertenece a la bruja Baba Yaga, que vive más allá de la tierra de una veintena y 9, en el reino de una veintena 10. Para llegar a él, María debe cruzar un río ardiente. Con un pañuelo mágico que le ha quitado a Huesos Viejos, María cruza el río ardiente, para lo que ondea 3 veces la prenda mágica, y llega a la choza de Baba Yaga, a quien le dice que está allí para conseguir uno de sus caballos. La bruja le dice que pastoree durante 3 días a sus caballos en los pastos. A continuación, recibirá como recompensa uno de sus mejores corceles, pero si fracasa, clavará su cabeza en el último poste de la cerca de calaveras. Finalmente, María Morevna logra pastorear a los caballos, y una abeja reina le dice que acuda a los establos y ensille un caballo sarnoso que se revuelca en el barro. Es el caballo que puede dar la vuelta al mundo en un solo día. Así lo hace ella, que vuelve a cruzar el río ardiente con ayuda del pañuelo mágico. Mientras tanto, Baba Yaga, enfurecida porque María se ha llevado el caballo mágico, cae en el fuego y muere abrasada. María Morevna rescata al príncipe Iván y juntos cabalgan en el corcel de fuego en que se ha convertido el caballo sarnoso, perseguidos por Huesos Viejos. Pero el caballo del Inmortal se encabrita y da en tierra con su jinete, que se rompe la cabeza contra una piedra. María lo remata con su propia espada, quema su cuerpo y esparce a los vientos sus cenizas. A continuación, vuelve a su reino con el príncipe Iván para celebrar un banquete al que invita a todo el mundo. Koschei el Inmortal, también llamado Huesos Viejos el Inmortal, es un ogro o villano típicamente eslavo. Este viejo diabólico embrujado está especializado en raptar a bondadosas doncellas. Encadenado y prisionero, normalmente por una valerosa doncella guerrera, como María Morevna, reside en una habitación prohibida, hecho común en el ciclo del Barba Azul de los cuentos de Europa Occidental. Su nombre, Koschei, parece proceder del eslavo antiguo con el significado huesos, o del turco koski, que significa preso. Las luchas constantes entre eslavos y tribus nómadas turcas, incluidos los polosianos y los tártaros, han dado origen a muchos nombres y personajes de los relatos eslavos. El hada Vasilisa y Baba Yaga. Érase una vez un hombre y una mujer viejos que vivían con su hija Vasilisa. Un día, la mujer cayó enferma y antes de morir dio a su hija un pequeño muñeco diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda, le diera comida y le pidiera consejo. Tras la muerte de su mujer, el viejo se casó con una viuda que tenía 2 hijas, y las 3 se volvieron envidiosas de Vasilisa. Un día, mientras el anciano había ido al mercado
estaba haciéndose oscuro, la madrastra envió a Basilisa a casa de Baba Yaga a por una antorcha de abedul para iluminar su cabaña. Baba Yaga era entonces una bruja que vivía en las profundidades de un bosque tenebroso. Basilisa se metió el muñeco en el bolsillo y salió. Al cabo de un tiempo, llegó a una cabaña de madera sobre patas de gallina y rodeada por un vallado de huesos humanos coronados por calaveras. Los postes de la puerta eran piernas de muerto, su pestillo eran brazos de difuntos y la cerradura estaba hecha con la dentadura de una calavera. En ese momento llegó volando Baba Yaga desde el bosque, montada en su mortero que conducía con el macillo del mismo y cuyos rastros borraba con una escoba. Al explicarle Basilisa su misión, la bruja le dijo que para obtener una recompensa, tenía que trabajar para ella. Inició entonces una serie de tareas imposibles, como separar el trigo de su cáscara y semillas de amapola de otras de guisantes. De todos modos, con ayuda del muñeco y a lo largo de 2 noches, pudo cumplir los trabajos. Para entonces, Basilisa se había dado cuenta de que la bruja no tenía intención de dejarla marchar, de modo que mientras dormía, Basilisa se escapó, llevándose del vallado una calavera de ojos ardientes. En su huida por el bosque encontró a 3 jinetes, uno blanco que representaba la luz del día, uno rojo que representaba el sol saliente y uno negro que representaba la noche oscura. Los jinetes la guiaron en su camino. Cuando llegó a casa, su madrastra y sus hermanastras le arrebataron la calavera de las manos, pero sus ojos encendidos fijaron la mirada en ellas que ardieron reduciéndose a cenizas. Solo Basilisa salió ilesa. A la mañana siguiente enterró la calavera bajo tierra a mucha profundidad y con el tiempo creció en el lugar un rosal con flores de color rojo oscuro. A partir de entonces, Basilisa vivió alegre y feliz con su padre, conservando siempre el muñeco en el bolsillo por si volvía a necesitarlo. Baba Yaga. La bruja eslava es una vieja siniestra que se presenta sentada en un banco de madera o en un pollete de piedra con una pierna retorcida y la otra recogida y la nariz ganchuda mirando al cielo. Vive en una choza asquerosa sobre patas de gallina, unas veces con puertas y ventanas y otras sin ellas. Baba Yaga cabalga por el aire sobre un mortero o almirez de hierro dirigido por el macillo del mortero, provocando terribles tormentas y dejando a su paso un rastro de enfermedad y muerte. Es caníbal y devora especialmente a los niños pequeños. No obstante, en varias leyendas, la bruja sirve de ayuda, con la que retoma sus antiguas funciones de madre cerveza de la mitología, que representaba a las sacerdotisas que personificaban el amor y la sabiduría. La influencia del matriarcado sobre los mitos eslavos. Los mitos eslavos tradicionales están llenos de fantasía y de descripciones de linaje. Héroes y heroínas son jóvenes valerosos y doncellas inocentes, o a la inversa, como en la historia del príncipe Iván y María Morevna, ayudados por animales y herramientas mágicas. Los malos son dragones, brujas, hechiceros y reyes malévolos. Y el número de la suerte es el 3, por lo que se presentan tríadas de brujas, de trabajos, de hijos, de princesas, de noches y de cabezas de dragón. La fuerte influencia matriarcal de los mitos eslavos se aprecia en el hecho de que frecuentemente tiene el papel principal una mujer que puede ser una reina guerrera y conquistadora, como María Morevna, una joven inteligente, como el hada Basilisa, una esposa hechizada, como la doncella Paloma en El arquero o el príncipe Rana. Una vez más, una inversión de género respecto a la versión europea occidental de la leyenda. Que si os interesa, pues puedo hacer una segunda parte de mitos eslavos contándoos esta historia y algunas otras, como hice con la de mitología celta. De resultas de los cambios sociales, los hombres pasaron a ser los personajes centrales del grupo social. A causa sobre todo de la influencia cristiana, el poder y la sabiduría de las mujeres se vinieron abajo y las sacerdotisas se convirtieron en brujas malignas. Su superior sabiduría, rayando con la brujería, era razón suficiente para quemarlas en la hoguera o, en muchos países eslavos, ser arrastradas atadas a la cola de un caballo.
Lo tardío de tal cambio social en las regiones eslavas ha dejado muchos mitos a los que no afecta la nueva corrección política cristiana. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que si queréis saber más sobre mitología eslava, que os cuente más mitos, más temas recurrentes, recordad que podéis decírmelo por el Instagram y yo estaré encantado de buscar la información y de ponerme a ello. Un saludo a todos